Permítame saludar a Jorge Miranda, nos acompaña en los estudios en ABL La Televisión La Paz y es un gusto poder compartir. Jorge, bienvenido, buenos días. Buenos días, el gusto es mío de estar otra vez en Ayala, una de las emisoras más importantes de Bolivia. Muchas gracias. Mira, ¿qué le evoca esta jornada, este 2 de agosto, con estas características que de repente decía, ya cambiemos el sentido, estamos en un nuevo estado y pongámosle el sentido real y el que debería tomar en cuenta aquellas luchas de los antepasados? No, evidentemente el 2 de agosto es una fecha muy importante y si comparamos los días de inicio en el año gregoriano, no en el año andino, siempre el 2 de mayo, el 2 de junio, son fechas muy importantes en la cultura andina y amazónica, ¿no? O sea, tiene una relación hasta astronómica. El 2 de agosto es una fecha muy importante. Entre las fechas que conocemos está primeramente la muerte de uno de los más grandes guerrilleros y poetas de la independencia, Juan Huallpa Rimachi, que luchó con Juan Azurduy de Padilla y murió pues en la lucha, ¿no? En una lucha exactamente el 2 de mayo de 1815. Mira que esto se iba olvidando, ¿no? Recién se lo volví a traer No, a que sea parte de la historia. evidentemente que Juan Huallpa Rimachi se lo ha olvidado. En ese entonces era un indio huérfano que lo adopta la familia Padilla. Él, solo por ese gran interés que tenía, aprende a leer y se convierte en un gran poeta y se enamora de una criolla. Esa fue una de las partes más graves, y los poemas que se tienen recuperados son o la nostalgia a su madre, que nunca la ha conocido, o la nostalgia a esa su enamorada, que estaba casada con otro criollo y que la llevan, al saber eso, la mandan a un convento de Arequipa, un convento muy especial que hay todavía en Arequipa, para que se quede como monja. Muy bien. Cuando estamos haciendo referencia, y me llamaba la atención aquella reunión que tenía el presidente Evo Morales la pasada jornada con organizaciones de Tiwanaku, decía, hay estas luchas que quedaron en el olvido que es importante volverlas a traer al presente. Es un personaje que de repente dieron un valor muy importante y por eso este sentido, la pregunta que le hacía Sí, al inicio. sí, sí. Hay muchos actores, Sí, sin hay duda. muchos actores. Eso es 1815. El 2 de agosto de 1931 se genera el primer núcleo indigenal en Huarizata con Elizardo Pérez y Avelino Exacto. Siñani. O sea, otra vez en esa fecha, ¿no? O sea, que se avanza en los avances que tiene el pueblo indígena en cuanto a educación, salud, etcétera. Una educación diferente, Warisata. Huarizata, una Educación, educación diferente a la educación ayllu, ¿no? O sea, empezar a utilizar nuestra cultura, nuestra forma de vida, el ayllu, la comunidad, o sea, el conjunto de personas para poder educarse, y además una educación en la cual Elizardo Pérez y Avelino Siñani empiezan a pensar en la escuela también como productiva, ¿no? Las granjas de la escuela, lo que estamos haciendo ahora con la reforma educativa, ese mismo proceso de que no se aprenda solo por aprender o por llegar a la escuela, sino que se aprenda para la vida, que se aprenda algo que nosotros podamos producir. En realidad, el 2 de mayo, a través de un decreto supremo, el coronel Germán Bush declara el Día del Indio. Eso es en 1937. Ahí Bush, Toro, Villarruel son los presidentes que se han asomado más a la realidad boliviana, ¿no? Porque los otros eran unas élites que pensaban que nosotros teníamos que vivir a la europea, teníamos que desarrollarnos en ese sentido, y querían que se deje de una vez toda la cultura originaria. O sea, el indio para todos ellos era una lastra que o se lo culturizaba o
tenía que desaparecer, ¿no? Como pasó en Argentina o en Chile o en Estados Unidos, que los han exterminado tranquilamente. Acá no es posible eso. En ese entonces seguramente hemos debido tener más del 50% de pueblos originarios. Entonces, esa fuerza cultural no era tan fácil. Y el coronel Bush, de ascendencia alemana, reconoce esa fuerza y el 2 de mayo de 1937 declara en ese entonces el Día del Indio, ¿no? Uh-huh. Pero, de todas maneras, en ese lapso de la historia, también después de la Revolución del 52, otro 2 de agosto de 1953 se declara la reforma agraria. Primeramente como un decreto, que después se lo pasa en octubre del 1956 a rango de ley. O sea, estamos viendo un gran guerrero poeta, Hualpa Rimachi, estamos viendo que se funda la escuela Ayllu en Warisata. Germán Bush nombra esa fecha como la fecha que de rememorar nuestras culturas, luego la reforma agraria y finalmente el 2010 nuestro presidente Evo Morales ya no quiere hablar de indios ni demás cosas, sino primeramente habla de los pueblos originarios y el día de la revolución agraria comunitaria. O sea, ya más un posicionamiento mucho más de honor, ¿no? O sea, se está hablando de los pueblos originarios y se está hablando de aquello que nosotros soñamos, tener una revolución agraria y comunitaria. Bolivia es un país agrario desde la prehistoria, podemos decir, desde los pueblos prehispánicos, ¿no? Entonces, esa producción agraria es algo que nos caracteriza. Habría que decir ahora que en la historia corriente dicen la primera revolución planetaria, la revolución industrial. No es verdad. La primera revolución planetaria es la agrícola y se la realiza en los Andes. Actualmente en la alimentación el 40% de los alimentos provienen de los Andes. De hecho va a ser lo más importante, ¿no? Si estamos hablando del problema que vamos a tener a futuro, el tener la soberanía. La seguridad alimentaria, empezar a trabajar, empezar a formar. Tenemos toda una tecnología. Uh-huh. Ahora, esa tecnología en forma de tacanas para recuperar los cerros inclinados, las zonas anegadas con sucacollos, las cochas, mojos. Uh-huh. El beni, que antes dicen ha sido una cultura agraria, 200.000 kilómetros cuadrados entre los ríos de cultura agraria, con sus elevados, manejo de agua. O sea, ahora se está inundando porque están acabando con las lomas, ¿no? Pero podemos ver de que nosotros deberíamos estar pensando en esa revolución agraria comunitaria como una de nuestras metas. Y si nosotros pudiéramos soñar, es decir, nosotros alimentamos al mundo con alimentos ecológicos. A ver, mira, que se ha ido avanzando y se ha ido hablando sobre diversos temas, pero algo que está reconocido y de repente ha sido el plus, el valor, el aporte, así decimos, a las mismas comunidades internacionales, a organismos internacionales, tales el caso de la Organización de Naciones Unidas, es el reconocer a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios, a los movimientos sociales. Existen reuniones ahora a través de diferentes instancias de los pueblos del mundo, como se dice, ¿no? Y eso ha empezado y ha tenido un rol muy importante que de repente ha sido también empezado a hacer fuerza en otros países. Tomar el ejemplo de Bolivia, Estado plurinacional. Esa es la realidad, así es Bolivia, y a partir de ello se construye políticas. No, Bolivia realmente es un Estado plurinacional, y no solamente ahora, sino se ha recuperado algo. Si se hacen las investigaciones, por ejemplo, en Tiahuanaco, se excavaron algo de 18 esqueletos, se hizo el análisis de ADN hipocondriaco, y de los 18, 12 eran amazónicos, los demás eran andinos. O sea, ya por esa relación que tenemos, nosotros somos un país plurinacional, que tenemos que reconocer todas las culturas, todas las diferencias, etcétera. Y eso es leer nuestra realidad, ¿no?
porque aquí lo que se pensaba antes con los gobiernos liberales, neoliberales, conservadores, revolucionarios, etcétera, era hacer una Bolivia, cuando somos unas Bolivias, somos un Estado plurinacional con una fuerte representación de pueblos indígenas originarios, ¿no? Y ahí está el fuerte, el gran avance que se ha hecho en estos últimos 10 años, es reconocer a los pueblos, reconocer a sus organizaciones, en empezar a diversificar el campo, ¿no? Es muy difícil. Todavía hay migración hacia las ciudades, un problema es el alto, ¿no? Pero tenemos que pensar en que somos un país agrícola y que nuestras comunidades deberían estar produciendo para todo, para el mundo, ¿no? Así como queremos dar electricidad, podemos dar también alimentos al planeta. De hecho, Jorge, hoy hay eventos en Chayapata, ahí se van a reunir las autoridades. Sí. Se ha hablado mucho de estos anuncios que va a realizar. Hay que tomar en cuenta que el fenómeno climático de la sequía ha afectado a gran parte del país, entonces se abordará esas temáticas, se van a conocer algunos temas relacionados a ello y también a cómo se va a manejar las organizaciones. Se hablaba de refundar el Pacto de Unidad y algo así. Esto ha significado mucho en este último tiempo, ¿no? El apoyo que se pueda tener o no, o cómo están conformados también las mismas organizaciones sociales. No, evidentemente va a haber una reunión en Chayapata con nuestro hermano presidente y las organizaciones sociales. En todo proceso, a lo largo del tiempo hay desgastes. Y si uno no puede reformular sus estrategias, y uno no puede empezar a trabajar en ese sentido de volver a vitalizarse, y el día de agosto, el mes de agosto y todo este mes de agosto es en realidad eso, volverse a revitalizar con ofrendas a la Pachamama, etcétera. La Pachamama estaba en descanso, ahora va a dar energía. Yo creo que es una estrategia muy interesante el poder reorganizarse, el poder revitalizarse y darle el sentido correcto a las organizaciones sociales para poder seguir en el proceso de cambio, ¿no? Ahora, desde su lectura, ¿cómo se tiene que entender esa nueva lectura también, le digo, para las nuevas generaciones, las unidades educativas? Recordemos que hablábamos nosotros en la época del colegio, en su momento, del Día del Indio, Día del Campesino, 2 de agosto. Hoy, ¿cuál es el mensaje, cuál es la lectura para las unidades educativas, para las nuevas generaciones, tomando en cuenta esta nuestra memoria histórica? No, evidentemente de que el 2 de agosto con ese título de Día del Indio era algo que pasaba así en las fiestas patrias de agosto, ¿no? Ahora no, ahora están las unidades educativas tienen que pensar de que nosotros tenemos una gran cultura. Esa cultura está representada por nuestros pueblos originarios. Los pueblos originarios están en este proceso de cambio, son parte fundamental del aporte a lo que estamos haciendo y tenemos que darnos cuenta porque antes, en toda la parte de dictadura, etcétera, la juventud estaba vigente, ahora hay que darles incentivos. Los incentivos es de que en los colegios se hable de nuestras culturas, se hable de los pueblos originarios, se hable del proceso de cambio que está asumiendo una serie de principios como el de vivir bien, el suma camaña, está el revalorizar a los pueblos originarios sin dejar atrás a los demás, ¿no? O sea, el Estado plurinacional ha hecho una lectura de la realidad boliviana. Sin duda. ¿Qué tenemos que esperar de los otros países? Me refiero a que si Bolivia ha sido un referente en este tema de lo indígena, de la plurinacionalidad que existe, de reconocer y darles el lugar adecuado a estas naciones que existen en Bolivia, a esta diversidad, si lo decimos de esta forma, ¿no?, que existe en Bolivia. ¿Cómo nos ven fuera, usted que ha estado también fuera del país? O sea, nosotros en estos últimos 10 años hemos logrado posicionarnos como un país con dignidad. O sea, si hablamos de país digno, ahora sí somos un país digno. Todo el mundo conoce al presidente Evo Morales, los bolivianos ya son un referente de cambio.
Y yo creo que eso es lo más importante. Y no solamente ese referente está mucho más diversificado en el exterior. En toda la zona andina del Perú se habla de lo que pasa en Bolivia, ¿no? El Ecuador también, que son países que tienen una población originaria muy importante, pero no solamente eso, sino los pueblos originarios de Estados Unidos, etcétera, están viendo que se puede hacer. Hay muchos que vienen a visitar, vienen a hacer sus ritos acá, apaches, sioux, etcétera, porque consideran de que este país, en ese sentido, puede tener muchos desaciertos, pero en ese sentido acertado, en que somos ¿Qué un pasó país. con Chile, por ejemplo, y la lucha que tienen los mapuches? ¿Qué pasa con otros países? Bueno, en Perú sí toma relevancia, sin embargo, no es la que debería ser considerando la historia que tiene Perú también en América Latina, ¿no? No, evidentemente sí, pero si nosotros estábamos en Lima hace 20 años, no había pueblos originarios, los tenían en la sierra, ahora están en todas partes. Ahora Chile, la Argentina, etcétera, han tenido otro tipo de política. No la política anglosajona del exterminio del aislamiento, o sea, los reservados, ¿no? Y eso ha ocurrido con los mapuches. Los mapuches están luchando mucho por tener una vigencia política, una vigencia real en Chile y en la Argentina, pero evidentemente de que el exterminio que ha habido en esos pueblos, de los pueblos originarios, ha sido muy fuerte. Se cuenta que en las Pampas no ganaron por las armas, ganaron por las vacas. O sea que les mandaban todo el ganado ahí, les comían toda la cosecha. Pero eso sí, este ejemplo que tenemos aquí en Bolivia está repercutiendo más en el Perú, en el Ecuador, pero sí, nosotros tenemos una relación muy fuerte con los pueblos mapuches de Chile y de la Argentina, que están buscando también su reivindicación, y otros pueblos que son mucho más pequeños en el sur de la Argentina, en el sur de Chile. Son muy pequeños, ¿no? Esos grupos, Son grupos muy pequeños, muy como también en la reducidos. Amazonía, ¿no? Pero tienen una cultura. Y cuando una cultura muere pues una gran cantidad de conocimiento. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer, y la reivindicación de las culturas, es de que ninguna cultura más desaparezca. Han desaparecido muchísimas. Y esa es una parte muy importante de nuestras políticas. Y hoy día se recuerda eso, a los pueblos originarios, pero como con un proyecto de productivo comunitario, ¿no? Agrícola productivo comunitario, lo que sabemos hacer. De hecho, la Agenda 2025, el Plan Nacional de Desarrollo Económico Social hasta el 2020, habla de este tipo de políticas, tomando en cuenta estos sectores y tomando en cuenta el sector empresarial. Lo que busca Bolivia es ser soberana y también tener la seguridad y soberanía alimentaria. Sí, la soberanía alimentaria es un asunto que nosotros tenemos que tomarlo muy en serio, y lo podemos hacer. Cuando tenemos el territorio suficiente, tenemos que tener una estrategia de riego muy importante, y podemos producir no extensivamente, sino como sea siempre, o sea, en comunidades, etcétera, y se produce lo mismo. Que por ejemplo es lo que está pasando en Santa Cruz con la soya, ¿no? Que son productos extensivos que están afectando más al territorio o a la tierra, que lo que están produciendo. Como que es el tema pendiente, ¿no? Después es de un tema la pendiente, sí. reunión que había en el mes de abril, yo recuerdo, Sí. como que ahí se quedó. Es la tarea pendiente que hay que saberla abordar tomando en cuenta todos los aspectos. Nada de transgénicos, nada de producción agrícola sí, pero que todos participen. Y hablando como hablan los pueblos originarios, que todos participen, que nadie se quede atrás, que comamos juntos, diré. Esos alimentos que se van a producir en Bolivia. Para ir cerrando las ideas, Jorge, 2 de agosto, ¿cómo lo recordamos? Revolución agraria. Sí, la revolución agraria productiva y comunitaria. Yo creo que ese es un acierto, porque se le está dando el nombre de las características que tenemos como pueblos originarios. Somos agrarios, somos productivos y somos comunitarios.
Revolución Agraria. Y vamos a esperar también qué sucede esta jornada en Chayapata por primera vez en este sector, ¿no? Sí, seguramente por primera vez. Ayer estuvo Evo Morales con los Maycus de Tiahuanacu, hoy día va a estar en Chayapata y seguramente va a anunciar algo muy importante, ¿no? Dejémoslo que él hable. Lo dijo, de hecho. Vamos a estar escuchando. Muchas gracias, Jorge, por habernos acompañado. Igualmente, tomar en cuenta estas historias. estoy siempre a su hitos, ¿no? disposición. Esta es una televisión muy importante, no solamente para Bolivia, sino para el mundo. Así que a la disposición de Ivy Ayala para cualquier cosa. Muy bien, muchas gracias. Hemos ido recordando algunos puntos que de repente, pues con la coyuntura y todo aquello los dejamos de lado. Hablamos de este 2 de agosto, Día de la Revolución Agraria Productiva Comunitaria. Finalizamos hoy la entrevista. Muchas gracias por su preferencia. En instantes, la primera edición de Noticias con Saray Moros. Buenos días.